better choose the right shoes, otherwise Entonces yo I'm sinning. tengo que tener cuidado de escoger mis zapatos correctos y si no, estoy en pecado. So I have to be perfect all the time. Porque yo creo que tengo que estar perfecto y ser perfecto todo el tiempo. That's a behavior to choose the right shoe. Porque es una conducta elegir los zapatos correctos. Just like it is to choose the right wife. Así como es de importante elegir la esposa correcta, perfecta, perfect wife. Choose the right job. Elegir el trabajo correcto, el perfecto. Choose the right food. Elegir la comida perfecta, correcta. Choose the right time to go to dinner or not. Elegir o decidir la hora exacta, completa, correcta, perfecta de ir a comer o no. Otherwise, it's all sin. Y si no, es pecado. If that's not what Christ said about the man with the crippled hand. Eso no fue lo que el Señor Jesús dijo acerca del hombre que tenía una mano seca. Remember, neither of his parents sinned. Recuerden, la gente le preguntó, ¿quién pecó? O el paralítico, oiga, el Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y él dijo, ninguno. No, ni él ni sus padres. Be very careful of your own theology, because that was the theology of the day. His parents must have sinned. Entonces, cuidado con la teología, porque esa era la teología de ese momento. Si alguien está enfermo, debe ser que sus padres pecaron. Por eso él dijo, nació enfermo. These are some of the signs of the anxiety. We're going to go through these quickly. Vamos a ir a los síntomas de la ansiedad y vamos a hacerlo rápido. Of course, trembling, Temblar, increased breathing rate, respiración más rápida. Está haciendo el drama. also heart rate that increases, El ritmo del corazón se acelera. having a sense of panic, Tiene miedo o un sentido como pánico, le da pánico, se angustia. Now, this can be from everything from, oh, we're going to be 5 minutes late. Y eso puede ser por la angustia que vamos a estar 5 minutos tarde. Which is part of what I have when I have anxiety. Lo cual me pasa a mí cuando yo tengo ansiedad. Mi esposa puede dar testimonio de eso. To the world is going to come to an end and I'm going to die today. O al otro extremo es, ay, esto todo se va a acabar, el mundo se va a acabar, me voy a morir hoy. Okay. To powerlessness. Te puede casi que paralizar, no sé, se congela. Nothing I do is going to amount to anything, so why try anything at all? Nada de lo que hago es suficiente. Nada de lo que hago es suficiente para solucionar el problema. Entonces, ¿para qué hago? Mejor, nada, me quedo quieto. And the sweating. Y empieza a sudar. On the depression side, en el lado de la depresión, I can feel the sadness. Puedo sentir la tristeza. In fact, I have people that give me good news in the office where I work, and they can start to cry over good news. Inclusive, tengo gente que viene a mi oficina y me cuentan las buenas nuevas, pero empiezan a llorar por las buenas nuevas. And they go, I don't know why I'm crying. Y dicen, no tengo ni idea por qué estoy llorando, porque se supone que estas son buenas nuevas. And I assure them, it's okay. You know your hormones are off. Y yo les digo, tranquila, tranquilo. Está bien, usted sabe la noticia, pero son las hormonas, es el funcionamiento hormonal de su cerebro. You just started your meds. Usted apenas acaba de empezar la medicina que el doctor le dio. Como cálmese, tranquilícese, se va a normalizar, se va a arreglar. Sometimes it comes across as irritability. Now, irritability can be both of them.
Ahora, a veces viene como irritabilidad, la persona se pone como un puercoespín, both the anxiety and the depression. las dos, tanto la ansiedad como la depresión. La gente alrededor lo capta como si usted fuera un puercoespín. I am anxious, and so we gotta go. Why aren't we going? Cuando estoy ansioso, vamos, tenemos que salir, porque no hemos salido, vamos. And I start to yell at my wife. Entonces él empieza a gritarle a la esposa o a mí cuando estoy en la oficina. Yeah, I know. Because, but here, you are my right hand to help me get around. Sí, pero aquí usted es mi mano derecha que me ayuda a ir a un lado y otro. Okay, or it can be irritability when I'm depressed because of the same kind of reason, but with a different thought process. Entonces, puede traducirse o mostrarse como irritabilidad, aunque la causa sea la misma, pero el proceso del pensamiento es diferente. Entonces, la conducta es diferente. The next one is a sleep issue. El siguiente es problemas de sueño. And this applies to both as well. Y esto se aplica a los dos, a la depresión y a la ansiedad. Let me explain what I mean. Permítanme explicarles lo que quiero decir. Many times with sleep issues, with anxiety, there are three basic sleep issues. Muchas veces cuando tenemos ansiedad y tenemos problemas de sueño, hay tres clases de problemas de sueño. With anxiety, there's a lot of what we call rumination, or thoughts go over and over and over, and a lot of catastrophizing, which means the world's going to come to an end. Con la ansiedad, a veces empezamos a pensar y a rumiar. ¿Quiénes rumian? Las vacas. Y comen y comen y remuelen y remuelen. Rumiamos los pensamientos y entre más los rumiamos, más los vemos grandes. Entonces estamos viendo catastrófica, ¿cómo se dice en inglés? Gracias, César. Catastróficamente. Vemos las cosas grandes. So we catastrophize and then what? And then you also Y después, ruminate. ya. And so as a result, you're not able to fall asleep, which is the first time. Ok, entonces, como resultado, de nuevo por las hormonas de su cerebro, usted no puede dormir. Se queda con los ojos abiertos y pensando, viendo todo negro. The second kind is that you're able to fall asleep, but then you wake up feeling and thinking the same thing. La segunda clase de este tipo de insomnio o de problema del sueño es que usted se duerme, pero después de unas horas se despierta y el proceso de rumiar otra vez viene y le cuesta mucho trabajo volverse a dormir. Este es un insomnio intermitente. The third kind, and you're thinking about the same things, right? Y usted está pensando acerca de las mismas cosas. The third kind is when you can fall asleep, you stay asleep, and let's say it's 4 o'clock in the morning, and you wake up and you can't go back to sleep. La tercera clase es cuando, digamos, usted puede dormir. Se acuesta, duerme unas horas, pero se despierta, como decir, a las 4 de la mañana y de nuevo empieza a pensar y no puede volver a dormir. And that's how it affects you typically when you have anxiety. And it will come with the increased heart rate, the thoughts, all of those things that were listed under the anxiety. Entonces, todo esto se traduce a los síntomas de la ansiedad, que afecta los pensamientos, afecta los temblores, afecta el ritmo cardíaco y todos los síntomas de la ansiedad. And people will say, oh, my heart rate is up, so I must have high blood pressure, or I must have something else, but it's really their anxiety. Entonces la gente dice, mi respiración está acelerada o mi corazón está latiendo muy rápido, entonces tal vez tengo problemas
de presión arterial. Está muy alta, pero tal vez el problema no es presión arterial, es ansiedad. The other kind is the one that involves depression. La otra clase es la que involucra también la depresión. And this is where it gets confusing because sometimes what looks like anxiety is really depression. Y aquí es donde es confuso, porque a veces lo que parece ansiedad, realmente detrás de la ansiedad lo que hay es una depresión. However, sometimes it's actually sleep that you sleep all day long, like I was talking about. A veces, por ejemplo, cuando la persona está en depresión, como les dije al principio, duerme y duerme y duerme y sigue durmiendo. Okay? Después se siente culpable por haber dormido. Depression also involves a lack of interest in normal activities. La depresión también, dice depresión. Okay. La depresión involucra pérdida de interés en las actividades normales. So you don't like your favorite food anymore. Entonces, ya no le gusta más ese pescado rico o la comida rica que era su preferido. A usted ahora ya no le importa. Your spouse says, hey, do you want to make love? La You esposa go, dice, oye, amor, no. ¿quieres hacer el amor? No me importa. Especially if you're a guy and you feel that way, you know something's going on. Especialmente si usted es un hombre y la esposa lo invita y usted dice que no, definitivamente algo raro está pasando. Porque Dios les hizo el cerebro. Or anything else that you used to really enjoy, and then 6 months later you don't anymore, you know something has changed. Si hay algo que a usted definitivamente le ha gustado, le ha atraído, que le apasionaba antes, y ahora no le interesa, 1 mes, 2 meses, 5, 6 meses, y usted como que el interés se ha bajado, se da cuenta, definitivamente algo raro está pasando. Depresión. The next one is, of course, the thoughts of suicide. El siguiente son los pensamientos acerca de la muerte y pensamientos de suicidio. Okay. And those can be, oh, I just don't want to be here, so I would rather get in my car and drive until there's no gas. Y esos pensamientos pueden ir desde, por ejemplo, el mundo sería mejor sin mí, yo no quiero estar aquí, entonces puede coger el carro y manejar hasta que seguir manejando el carro aunque no tenga gasolina. Throw away the keys and keep walking and just not having any responsibilities ever again. Tirar las llaves, seguir caminando y seguir la vida y no aceptar responsabilidades. To, I have a plan and this is how I'm going to do this plan. Entonces puede ir de ese punto a decir definitivamente no quiero vivir, no quiero estar aquí, entonces hace un plan, a ver cuál funciona bien para que funcione, para matarse, mejor dicho. The next is an example, this next slide La siguiente diapositiva. we're only going to talk about 2 of them because everything else has been covered. No vamos a hablar solo vamos a hablar de 2 porque lo demás ya hemos hablado. The one is the difficulty concentrating, and that can be either anxiety or depression. Una es la dificultad de concentrarse y eso puede ser síntoma de la depresión o puede ser síntoma de ansiedad también. Okay, so you sit down to do something and you can't do it because you can't focus your mind on what it is that you're doing. Entonces usted se sienta a hacer algo y no puede, le cuesta mucho trabajo y definitivamente no lo hace porque su mente no puede enfocarse, su mente le falta la capacidad de concentración que necesita para hacer eso. You used to be able to do crossword puzzles, but now you can't.
Por ejemplo, antes hacía rompecabezas, ahora no puede. O aquí diríamos crochet, o algo bien colombiano. Crochet no puede, no puede concentrarse. And the change happens very quickly. Y el cambio pasa muy rápido. The next one is the headaches and stomach aches. El otro es acerca de los dolores de cabeza, migrañas y dolores de estómago. When you have the biological changes with anxiety, Cuando depression, usted tiene los cambios biológicos de la depresión, it can cause migraines, puede causar migrañas and it can cause issues in somebody's stomach because they're worrying so much. o puede causar problemas estomacales, digestivos, porque está preocupándose demasiado. Ulcers, Úlceras, vomiting, etc. vómitos, diarreas, etc. Bueno, diarrea yo las veo. A lot of these in the next 5 slides will apply to both. Los próximas 5 diapositivas o fotos de la presentación enfocan la respuesta a las dos, tanto la ansiedad como la depresión. Okay, so it's important. They're all part of the healing process for both. And let me talk about the very first one. Entonces, las 5, perdón, son importantes, son partes del proceso de sanidad interior y vale la pena tenerlas en cuenta, una por una. I've noticed since I've been down here, and this is my 4th trip Yo he to notado, Colombia. desde que estoy aquí, y esta es la 4ª vez que estoy en Colombia. Gracias a Dios le gusta. Yes, I do. Sí, le gusta. The reality is, La verdad es, people down here walk a lot more than people in America. la gente aquí, por ejemplo, la gente de Medellín, ustedes caminan mucho por las calles, mucho más que lo que nosotros hacemos en Estados Unidos. Allá con tanta nieve, ¿quién camina? Walking by itself is exercise. Caminar es un muy buen ejercicio, porque uno va mirando y tiene muchas ventajas. The reason being is that walking uses our long leg muscles. Cuando usted in our camina, thighs. usa los músculos largos de sus piernas y también usa la cabeza. Está coordinando. What? I don't know what you're saying. Coordinating movements. Oh, You no. use the muscles and you use the head. No. Oh, lo siento, No. no digo eso. Okay, can you say it again, please? So you use the long leg muscles. Usa los músculos largos de las piernas. These are the biggest muscles in our bodies. Estos son los más largos de nuestros músculos en nuestro cuerpo. And when we use them, it releases endorphins, which increase the serotonin and dopamine levels in our brains. Entonces, cuando utilizamos los músculos más largos, estos nos dan serotonina, serotonina que nos produce dopamina y la dopamina nos ayuda a estar más relajados en el cuerpo. Which makes you feel better. Lo cual le ayuda a sentirse mejor. So when you get irritable with your spouse, you can go for a walk and it helps you calm down too. Entonces, cuando usted tiene problemas con su esposa y se siente irritable, salir a caminar, dar una vueltica, le ayuda a sentirse mejor, a tranquilizarse cuando regrese. Ya está mejor. If you do that, Si usted hace eso, there is a process for doing that. hay un proceso al hacerlo. Okay? Number one, Número call uno. a time out. Número 1 es time out. It's a call a time out. Es llamar a pare, un llamado a un pare. Okay? When you call a time out, you go for a walk. Cuando Correct. usted para, 1 hour. usted va a caminar. And then what? For 1 hour. 1 hora.
if you call the time out, you have to come back and you have to address your spouse with solutions. Ahora, después de una hora que usted ha ido y ha caminado, va a regresar y va a confrontar la misma situación con su esposa, dando soluciones. This is not a get out jail free card, so you don't have to address Este the issue. no es un escape para que se vaya a caminar una hora y se le olvida y después no enfrenta la situación. O sea, no es un escape. Number two, when you're on your walk, you're responsible for asking, what is it that I'm responsible for? What is it that I'm not responsible for? Número dos, usted tiene que enfrentar su responsabilidad y hacerse dos preguntas. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿De qué soy responsable? ¿Y de qué no soy responsable? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? And then pray about it and get your heart right with the Lord. Y después orar y enfocar o mirar que su corazón esté bien, de acuerdo con lo que el Señor está diciendo o le está pidiendo. So it's a tool you use to increase intimacy emotionally with your wife or Entonces, husband. es una herramienta que usted usa para incrementar la intimidad emocional con su esposa. ¿Algo no. Con la esposa. Now it stays quiet. Ahora sí se quedan quietos, ¿no? Ay, ay. It becomes much more difficult when you have to do it that way. Es más difícil cuando uno sabe que tiene que enfrentar las cosas y tomar responsabilidad. Next point is, of course, get your sleep 7 to 8 hours a night. It helps if you go to sleep at the same time and try waking up at the same time. Siguiente punto es acerca del horario de sueño. Es muy necesario que duerma 7 u 8 horas cada noche, pero es muy importante que tenga un horario, que usted sepa que se acuesta a tal hora y se levanta a tal hora. Su cuerpo se acostumbra a ese horario y es importante que lo cumpla. Remember, your body is a machine that God created, and your machine gets trained certain ways. And if you change the training, it takes a while for that machine to get trained a different way. Acuérdense que su cuerpo es un aparato que el Señor le dio para que usted lo entrene. Y si usted lo entrena de determinada manera, después es más difícil que lo cambie y lo reentrene de otra manera. So if you go to sleep at 10 o'clock one night, midnight one night, then you get tired and you go to sleep at 9 o'clock, then you sleep all night long and you stay up till 3 o'clock, your body, your machine doesn't know what to do. Entonces, si usted una noche, por ejemplo, se acuesta a las 10 de la noche y se despierta a la 1 de la mañana, y bueno, yo le agrego las horas, no sé exactamente lo que él dijo, pero... Much better, much better. Thank you. Si usted se acuesta a las 10 o después a la otra noche se acuesta a la 1 de la mañana y después se acuesta a las 3 de la mañana o a las 8 o 9 de la noche, su cuerpo queda loco, no sabe qué es lo que usted espera del cuerpo. Entonces hay que entrenarlo con el mismo horario de sueño y completo. We're going to skip the next one, so we'll talk about later. Escapamos la siguiente y tal vez hablemos de esa después. Don't let things accumulate. Now, what I mean by that is you get up in the morning and know what's expected of you, what you need to do. Make a list, make sure they get done that day. Don't say, I'm too tired, I don't feel like it. Okay? Cuando el siguiente es no deje que las cosas se acumulen. Estoy diciendo, cuando usted se despierta cada día, usted sabe lo que se espera de usted. Entonces,
haga una lista de las cosas que tiene que hacer, organice su tiempo, su horario, que sepa lo que tiene que hacer. No se vuelva perezoso y diga, dejémoslo así, y se acumula, a eso me refiero. Let's talk about boundaries. Vamos a hablar de límites. Pastors, ministries, therapists, Los pastores, los ministros, los terapistas, elders, los ancianos, we're all terrible with boundaries. todos somos terribles poniendo límites. The biggest one is they need me. La mayor, lo que más pensamos es, la gente me necesita, ellos me necesitan. They're going to lose their house. So-and-so just died. Fulano Oh, murió, este va a perder su casa, yo soy el pastor. oh, their husband just left. Oh, la dejó su marido, They don't have food. ellos no tienen comida. Whatever the emergency is, we are the ones that have to save them. Cualquiera que sea la emergencia, creemos que nosotros somos los llamados a salvarlos. If you think of yourself as a glass of water, Si usted piensa que usted es como un vaso de agua and all these people are drinking from your glass, y toda esa gente está tomando de su vaso, and you have 200 people in your church, usted tiene 200 personas en su iglesia. how much water does each one of those people get? ¿Qué tanta agua toma cada uno de ellos? Because you can't make a bigger glass of water out of yourself, can you? Porque usted no puede hacer un vaso más grande de agua de lo que usted es, ¿cierto? No puede. Then what's left over for your family? Entonces, ¿qué le deja a su familia? Good question. Buena pregunta, ¿no? So it's important for you as pastors Entonces es importante para ustedes como pastores and therapists y terapistas and people in charge of ministries y gente encargada de ministerios to be able to say you have the Lord first, decirle a la gente ahora, usted tiene a Dios primero, family second, la familia segundo and the church third. y el tercero en sus prioridades tiene que ser la iglesia. Who is in charge of the church? ¿Quién está encargado de la iglesia? ¿Quién? Yes. Dios. Really? ¿De veras? So that family that calls at midnight with a crisis, Entonces cuando la familia llama a la medianoche en crisis, can they wait till the morning pueden esperar hasta la mañana. and God's going to take care of them, Y or Dios do you have to take care of them? Va Comes a the ayudar. question at that moment, right? Entonces la pregunta llega I'm not asking you to answer that question. a ese punto, a esa situación. No estoy pidiéndoles que contesten la pregunta, sino que la situación llega ahí, porque esa es una situación normal que se presenta. Crisis a medianoche. What is our boundary there? ¿Cuál es nuestro límite ahí? Do we have other people that we can depend upon, call upon to go to that family? Tenemos otras personas en nuestra iglesia que ya han estado preparadas para llamarlas en los momentos de emergencia y delegar y que ellos respondan a la emergencia. To save our water, ¿Tú sabes what? save our agua. Oh, para salvar nuestra agua, para proteger nuestra agua, nuestros límites. Because after you are no longer a pastor, Porque después de que usted termine, cuando usted ya no sea más pastor, you will still have your family. usted va a tener su familia. But if you are going to
be a pastor and you have not taken care of your family, how much family will you have left? Pero si usted se dedica tanto al pastorado y atender a otras personas y descuida a su familia, cuando ya no sea pastor, ¿qué familia le va a quedar?